Vamos a hacer ahora el ejemplo de la segunda ley de Newton. Os he puesto un ejemplo con 4 apartados. En los dos primeros tenemos una fuerza horizontal y en los dos siguientes tenemos una fuerza que forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Entonces tendremos que hacer la descomposición de fuerzas primero para luego poder aplicar todas las leyes de Newton a los diferentes ejes. Vamos poquito a poquito. Apartado A. Tenemos un sofá sobre el que se aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Vamos a llamarle a la fuerza aplicada F. Es igual a 400 newtons. Además de esa fuerza horizontal, tenemos su peso y su normal. Importante, fijaros que he pintado el peso y la normal iguales. ¿Por qué? Porque las fuerzas en el eje Y se tienen que anular, ya que no hay ninguna aceleración en el eje Y, sí en el eje X. Bueno, aquí tenemos la fuerza del peso y la fuerza normal. No tenemos fuerza de rozamiento, ya que el coeficiente de rozamiento en el apartado A es 0. La masa del sofá son 50 kilogramos y el coeficiente de rozamiento es de 0. Bueno, pues ahora solamente nos queda empezar a aplicar las leyes de Newton. Vamos primero por el eje X. Eje X. Tenemos que la fuerza resultante en el eje X es igual a, pues voy a poner todas las fuerzas que tengamos en este caso. Aquí solamente tenemos la fuerza aplicada, luego es igual a fuerza, que es igual a masa por aceleración en la X. Esto gracias a la segunda ley de Newton. Además, en el eje Y tendremos que la fuerza resultante en el Y es igual a la que va hacia arriba, en este caso la normal, menos la que va hacia abajo, en este caso el peso. Fijaros que estoy hablando de módulos, no estoy hablando de vectores. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Como hemos dicho antes, en el eje Y la aceleración es 0. Por lo tanto, esto no hubiera hecho falta ponerlo, ya que esto es igual a 0. Esto es gracias a la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza o la fuerza resultante es 0, la aceleración en ese eje será 0. Como la fuerza resultante en el eje Y es 0, ya que esta y esta son iguales, la aceleración en el eje Y será 0. Sin embargo, la segunda ley me dice que si existe una fuerza aplicada, es decir, la resultante no es nula, como en este caso, no se anulan, solamente tenemos esa fuerza, sí que existirá una aceleración en la X, que es la que vamos a calcular. Para este apartado A no haría falta haber hecho el eje Y. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de rozamiento. El eje Y solamente lo utilizaremos para la fuerza de rozamiento, ya que nos hará falta calcular la normal. Aquí veremos que simplemente despejando de esa primera ecuación podemos sacar la aceleración en la X. Despejando la aceleración, a X es igual a fuerza aplicada dividido entre la masa, o lo que es lo mismo, 400 dividido entre 50, que esto nos da 8 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos hecha nuestro primer apartado, así de sencillito. Vamos con el segundo, no hago ningún corte y así voy un poquito más deprisa. La diferencia con el segundo simplemente será en el que aparecerá una fuerza de rozamiento. Apartado B. Bueno, pues tenemos una fuerza de rozamiento que tira de nuestro cuerpo hacia detrás. Fuerza de rozamiento. Vale. En vez de tener un coeficiente de 0, ahora nos dicen que el coeficiente es de 0,2. Hacemos lo mismo. En el eje X, ahora tenemos que la fuerza resultante en el eje X es igual a nuestra fuerza aplicada, en este caso menos la fuerza de rozamiento. La fuerza aplicada va hacia la derecha, la consideramos positiva, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, la consideramos negativa. Y esto es igual, según la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración en la X. Segunda ley de Newton. En el eje Y, en este caso sí que nos va a hacer falta, ya que para la fuerza de rozamiento necesitaremos la normal. Eje Y, fuerza resultante en el eje Y, sería igual a la que va hacia arriba, normal, menos la que va hacia abajo, peso.
que es igual a 0, gracias a la primera ley de Newton. Vale, en este caso no nos bastará con despejar la aceleración, ya que tendremos que saber también la fuerza de rozamiento. Fijaros. Despejamos a X. Y tenemos que a X es igual a fuerza menos fuerza de rozamiento dividido entre la masa. Tenemos todo menos la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, calculamos la fuerza de rozamiento. Calculamos fuerza de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, que lo sabemos, por la normal. No conocemos la normal. Despejamos n. N del eje Y. Normal es igual a peso. Fijaos que lo que he hecho ha sido coger esta ecuación, n menos p es igual a 0, y pongo el peso aquí en el miembro de la derecha. Y por lo tanto ya podemos conocer la normal, ya que el peso sí que es conocido, masa por gravedad de la Tierra. Ya tenemos resuelto el ejercicio. Aunque no lo parezca, aunque no haya ningún número, ya está todo en esta pizarra. La normal, masa por gravedad. Esto lo puedo meter aquí dentro, y la fuerza de rozamiento será coeficiente por masa por gravedad. Todos son datos conocidos. Esto lo puedo meter aquí arriba, y aceleración será fuerza menos coeficiente por masa por gravedad dividido entre masa. Sustituyendo todo en A, tenemos que la aceleración en la X es igual a fuerza menos coeficiente de rozamiento por masa por gravedad dividido entre masa, o lo que es lo mismo, 400 menos 0,2 por 50 por 9,8 dividido todo ello entre 50. Si metemos todo esto en nuestra calculadora, obtenemos que la aceleración vale 6,04 metros por segundo al cuadrado, que como podéis comprobar es un poquito menor que la anterior, ya que al haber una fuerza de rozamiento el cuerpo acelerará un poquito menos. Los apartados C y D son un poquito más difíciles y hay que tener mucho cuidado, la vais a liar, ¿vale? Así que tened mucho ojo en no confundiros y en tener en cuenta todos los pasos que voy a ir diciendo. Lo primero que hacemos será pintar nuestra fuerza aplicada, que nos dicen que forma un ángulo de 25 grados y que vale 400 newtons. Vale, tenemos aquí nuestros 25 grados. Fijaros, lo primero que tenemos que ver es que nuestra fuerza aplicada ya está fuera de los ejes. No está ni en el eje X ni en el eje Y. Tendremos que descomponerla. Eje X en newtons, eje Y en newtons. Y podemos ver que nuestra fuerza tendrá una componente Y y una componente X. La componente X de la fuerza es esta, llamada Fx, y la componente Y será esta, llamada Fi. Vale, lo primero que tendremos que hacer en nuestro ejercicio, antes de hacer nada ni de eje X ni de eje Y, es descomponer nuestra fuerza, sacar cuánto vale el valor de la fuerza en la X, cuánto vale el valor de la fuerza en la Y, y así poder trabajar con los diferentes ejes que tenemos. Esto va a valer tanto para el apartado C como para el apartado D, va a ser indiferente. Vamos a completar el dibujo de este apartado, nos faltaría poner el peso y la normal. Mucho cuidado. Fijaros que el peso ahora, vamos a ponerlo en negro, ya no es igual que la normal. ¿Por qué? Ahora tenemos el peso que tira hacia abajo, igual que tiraba antes. El problema es que ahora la normal no tiene que ser igual, ya que hay otra fuerza que es la Fi que también tira para arriba. Lo que tiene que ser igual al peso es la suma de esta fuerza más la normal. Haciendo los cálculos más o menos, la normal tendría que ser un poquito más larga. Esto ya lo que vais a coger con la práctica. O podéis cambiar el dibujo al final. Al final vais a ver como mi dibujo sí que representa bastante bien la realidad. La idea es que este peso tiene que ser igual
ya os digo, que la suma de las otras dos. Normal más fuerza I tiene que ser igual al peso que he dibujado, para que no haya aceleración en el eje Y. Una vez que tenemos todo esto, empezamos a descomponer nuestra fuerza. Primer paso, descompongo la fuerza aplicada. Ya sabéis, seno y coseno. El seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que ya vimos en nuestro vídeo de descomposición de fuerzas, de suma de fuerzas, cómo se calculaba nuestro cateto opuesto, que era la F en la I, dividido entre la hipotenusa, que era el valor del módulo de nuestra fuerza, que en este caso es 400. Por lo tanto, la fuerza en la I será igual a 400 por el seno de 25 grados. Hacemos lo mismo con el coseno de 25 para obtener el valor de la F en la X. Cateto contiguo entre hipotenusa, Fx entre 400. Por lo tanto, Fx es igual a 400 por el coseno de 25 grados. No voy a poner los resultados porque no me gusta tener muchos decimales. Prefiero dejarlo así, que siempre será un resultado bastante más exacto. Vale, esta descomposición, como he dicho antes, me vale para el C y para el D, no va a cambiar en nada. Así que la voy a utilizar para los dos. Vamos con los ejes en el apartado C. Eje X. Bueno, pues en el eje X tendremos la fuerza en la X. Fuerza resultante en la X será igual a fuerza en la X, que como hemos calculado antes, vamos a meter el 400 por el coseno de 25 grados, ¿vale? Ya estaría calculada. Bueno, esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la X. ¿Gracias a quién? A la segunda ley de Newton. El eje Y, de nuevo, no haría falta, ya que no hace falta calcular la fuerza de rozamiento, porque no existe. De todas formas, vamos a ponerla para que veáis esta peculiaridad. Ahora no es normal menos peso igual a 0. Ahora, ¿quién tira hacia arriba? Tenemos la normal por un sitio, más la fuerza aplicada en el eje Y, esta parte de esta fuerza que tira en el eje Y, menos la fuerza del peso. Y esto sí que va a ser igual a 0. Primera ley de Newton. ¿Por qué es igual a 0? Porque de nuevo no hay ninguna aceleración en el eje Y. Por lo tanto, las dos fuerzas que tiran hacia arriba tienen que ser iguales en módulo a la fuerza que tira hacia abajo. Normal más fuerza en la Y menos peso es igual a 0. Como os he dicho, no hace falta todo esto porque no nos hace falta calcular la normal. Nos hará falta en el apartado D. En el apartado C simplemente despejaremos la aceleración en la X, despejamos a X y tenemos que a X es igual a fuerza en la X entre la masa, que sería igual a 400 por coseno de 25 dividido entre la masa, que son 50 kilogramos. Si calculamos esto, obtenemos un resultado de 7,25 metros por segundo al cuadrado. Vale, fijaros, hemos obtenido menos aceleración que en el apartado A, cuando tampoco había rozamiento. ¿Por qué? En el apartado A la fuerza era horizontal por completo. Por lo tanto, todo estaba tirando en el eje horizontal y por lo tanto la aceleración en la X iba a ser mucho mayor. Había 400 newtons en el eje X. Ahora en vez de 400 newtons, pues tenemos 400 por el seno de 25. Que 400 por el seno de 25 son por coseno. 400 por coseno de 25 son 362 newtons, eso es lo que vale la Fx. Por lo tanto, obtengo una aceleración menor que los 8 metros por segundo del apartado A, metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más cositas podemos ver? Pues que la fórmula, lo que quería deciros también es que la fórmula del apartado A era muy parecida a esta. La única diferencia es que en vez de poner aquí Fx, ponía F. Fijaros que antes ponía F porque, como hemos dicho antes, toda la fuerza aplicada estaba en el eje X y no ha hecho falta llamarla Fx, era F. Ahora, como la fuerza estaba en los dos ejes, tenemos la componente X por un lado y la componente Y por el otro. Esto lo utilizaremos en el apartado D.
Borro y no corto para ir un poquito más deprisa. Fijaros, ¿qué voy a borrar? Pues realmente no me haría falta borrarlo todo. Voy a dejar la descomposición de fuerzas, ya que es la misma que en el apartado D. En el eje X sí que lo voy a tener que quitar, pero el eje Y, por ejemplo, se va a quedar igual. No va a cambiar nada con respecto al apartado C. Lo único que voy a añadir aquí es la fuerza de rozamiento. Y ya tenemos nuestro apartado D. Descomposición, igual, la misma fuerza, ¿vale? ¿Qué ha cambiado en el eje X? Pues que ahora en vez de tener fuerza en la X sin más, tengo fuerza en la X menos la fuerza de rozamiento. ¿Esto que va a ser igual? De nuevo a la masa por la aceleración en la X. Segunda ley de Newton. Ahora sí que cambian las cosillas. ¿Por qué? Porque al haber fuerza de rozamiento necesito calcular la normal. Fuerza de rozamiento es coeficiente por normal. Acordaos que ahora sí que tengo el coeficiente de 0,2. Para sacar la normal tendré que despejar de esta fórmula, llevarme la fuerza en la Y para allá, llevarme el peso para allá y por lo tanto calcular mi normal. Una vez que tenga todo eso ya podré calcular mi aceleración en la X. Vamos a verlo. Despejo a X. Por lo tanto, a X será igual a fuerza X menos fuerza de rozamiento dividido entre masa. Como hemos dicho antes, la fuerza en la X la tengo, 400 por coseno de 25, la masa la tengo, los 50 kilos, me falta la fuerza de rozamiento. Calculo fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente por normal. El coeficiente lo tengo, 0,2, la normal no. Despejo n del eje Y. Y tengo que normal es igual a peso en positivo, fuerza en la Y en negativo. Peso menos fuerza en la Y. Que si sustituimos, tenemos que el peso es masa por gravedad y fuerza en la Y, ¿qué es? Lo tengo por aquí. 400 por seno de 25. Y si veis, ya tengo todo calculado de nuevo. La normal está aquí. La masa la sé, la gravedad la sé, el 400 lo conozco, el 195 lo conozco, por lo tanto toda esa normal la puedo meter aquí y con el coeficiente de rozamiento sacarme la fuerza de rozamiento y una vez que la tengo ya la puedo meter aquí y sacarme la aceleración en la X. Por lo tanto, sustituyendo ya puedo saber que la aceleración en la X es igual a fuerza en la X menos fuerza de rozamiento. Coeficiente por normal. Acordaos que normal es todo esto. Ojo, paréntesis. Masa gravedad menos 400 por seno de 25 grados. Y todo ello dividido entre la masa de 50 kilogramos. Asusta un poco. Ya sé que ahora al principio lo veis todo muy complicado. En cuanto hagáis 3-4 ejercicios, esto lo veis como sumar y restar. Acordaos que esto, ojo, es la normal, ¿vale? Esto es esto. Aquí lo tenemos. Normal es igual masa por gravedad menos 400 por seno de 25. Lo he metido en un paréntesis para que todo ello multiplique el coeficiente de rozamiento. Ojo cuando olvidaros el paréntesis y que solamente multiplica esta primera parte. Cuidado, ¿vale? Si ya metemos todos nuestros numeritos, voy a ponerlos aquí para que vosotros no os perdáis. Sería 400 por el coseno de 25, que es la fx, está aquí, menos 0,2 por masa, 50 grados por 9,8, que es la gravedad, menos 400 por el seno de 25, todo ello dividido entre mi masa, que son 50 kilogramos. Ahora me dejáis 20 segunditos porque hay que tener mucho cuidado al meter todo esto. 400 por coseno de 25 menos 0,2 por abro paréntesis 50 por 9,8 menos 400 por seno de 25 cierre paréntesis y todo ello está dividido entre 50. Sintaxis error. Primer fallo. Ojo que la podéis liar todos, ¿vale? Volvemos a intentarlo. Seguramente se me haya olvidado algún paréntesis de los cosenos o algo parecido, ¿vale?
Volvemos a hacerlo. 400 por coseno de 25, cierre paréntesis, menos 0,2 por, ahora paréntesis, 50 por 9,8 menos 400 por seno de 25, cierre paréntesis. He cerrado el paréntesis del seno de 25, mi calculadora me lo pone, y también he cerrado este otro, por eso he cerrado dos paréntesis, entre 50. Ahora sí, esto da una aceleración de 5,97 metros por segundo al cuadrado. Fijaros que es la aceleración más pequeña de todo el ejercicio. Tiene sentido, ¿por qué? Porque de nuevo tenemos una fuerza que no está tirando totalmente en horizontal, luego no todo está aplicado en avanzar en la X, también se nos ha ido un poquito en la Y, y además tenemos rozamiento que está impidiendo que el cuerpo acelere como aceleraba en el apartado C, donde no había rozamiento, que había unos 7 metros por segundo al cuadrado. Hemos bajado 1 metro por segundo al cuadrado, un poquito más. El dibujo, porque antes os he dicho que había que tener cuidado con el dibujo. Ya si queremos ser súper precisos, súper exactos en el dibujo, pues la idea es que todo tenga un poquito de sentido. El peso, ya tenemos todos los datos. Si queréis hacer un dibujo perfecto, este peso lo podríamos calcular, que es 50 por 9,8, son 490 newtons. Vale, estos son 490, ¿veis? Ya me ha quedado un poco mal, esto me ha quedado más largo que esto. Ya estaría un poquito mal ese dibujo. Lo que más me interesa es que esto tenga sentido. La normal es todo este bicho que tenemos por aquí. Masa 50 por 9,8 menos 400 por seno de 25. La normal son unos 320,95 newtons. Vale, esto tiene más sentido, ¿veis? Y la fuerza en la I, 400 por seno de 25. 400 por seno de 25. 170. La fuerza en la I son 170 newtons. Vale. Si quiero corregir un poquito mi dibujo antes de entregárselo al profe, estaría prácticamente perfecto para un examen, ¿vale? No hace falta tal precisión. Pero bueno, como hemos dicho, esto es más largo que esto, luego tiene poco sentido, luego esto habría que hacerlo un poquito más pequeño. Algo así, chucu, 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 chucu. Lo acorto un poquito. De tal manera que ahora esto ya sean 400. Mi fuerza en la X también se haga un poquito más pequeña, que me había quedado muy grande. Mi fuerza en la Y también se haga un poquito más pequeña, que me había quedado muy grande, pintada. Y ahora tenga todo un poquito más de sentido. Vale. De esta manera, este 400 es más pequeño que este 490, este 400 es más grande que este 320 y este 170 es más o menos la mitad de ese 320. Luego ahora todo tiene ya sentido y todo está bien dibujado a escala. ¿Hace falta que seáis tan meticulosos con el dibujo al final? No. ¿Que os sobra tiempo, que lo entendéis todo a la perfección y queréis hacer un examen de 10 y un ejercicio de 10? A por ello, corregid vuestro dibujo y sois unos físicos maravillosos. Disfrutad haciendo ejercicio, chicos. Chao, chao.